Y bien, estamos ahora con el ministro de Defensa, Daniel Mora. Lo hemos invitado porque hace pocos días, a pesar de que de alguna manera se ha señalado que la victoria en el BRAE contra las columnas narcosenderistas se ha convertido nuevamente en un objetivo serio, pues más bien lo que hubo fue un ataque de Sendero a un helicóptero donde murieron 2 oficiales y este helicóptero logró ser evacuado heroicamente por el copiloto, que además recibió heridas también, esquirlas. Estamos entonces con el ministro de Defensa. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, Jaime, comencemos con el hecho puntual. ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo inteligencia suficiente, información acerca de que ahí estaban los senderistas? No, esas patrullas que estaban haciendo por ahí. El tema estaba en unas operaciones como las conducen hace algún tiempo. Hay una inteligencia de mayor nivel, se está avanzando en una inteligencia conjunta. Definitivamente se había determinado que allí habían columnas senderistas y pasó lo que pasó. No ha habido imprevisión, no ha entrado un helicóptero solitario, han estado 4 helicópteros, se estaban sacando ya patrullas de esa zona y ha pasado pues lamentablemente estos hechos de que nadie los quiere, pero que en una situación de esa naturaleza ¿Y las patrullas habían ido a buscar a los senderistas? ¿Qué hacían las patrullas por ahí? Las patrullas generalmente salen cuando la inteligencia les dice que ahí se encuentran, en esta zona, en tal zona, se encuentran grupos de esta naturaleza. Pero la zona, para los que no conocen, es una zona tremendamente difícil. Conversaba ahora con la embajadora norteamericana y ella estaba en la zona, justamente la semana anterior estuvimos allí. Y es una zona que combina pues Afganistán con Vietnam, dice ella, ¿no? Y es así más o menos la zona. Una zona difícil, que evidentemente nosotros pretendemos cambiar con una nueva estrategia que ya se definió antes que ocurrieran estos hechos, ¿no? ¿En qué consiste esta nueva estrategia? En primer lugar, nosotros analizamos de que el problema del BRAE, generalmente en principio era una zona de 162.000 kilómetros cuadrados. El Comando Especial BRAE en este momento tiene una zona de cerca de 50.000 kilómetros. Y creemos que el problema fundamental es la economía ilegal que hay en la zona. El problema no es un problema militar. El problema militar será un 10% del tema. El 90 o más por ciento es un problema económico-social. Tenemos nosotros, por ejemplo, no solamente el narcoterrorismo o el narcotráfico, tenemos la tala ilegal, tenemos la minería informal, tenemos... ¿En esa zona también hay minería informal? Sí, también. Tenemos la corrupción. Tenemos una serie de factores que confluyen para que en esa zona ocurra lo que está ocurriendo. Si nosotros nos abocamos al problema militar, siempre hemos dicho que esto debe ir paralelo con el desarrollo económico-social de la zona. Y hemos sido dispares, no ha marchado nunca el desarrollo económico-social de la zona. Se nombró un alto comisionado que prácticamente figuraba como alto comisionado de la zona, pero que no tenía ninguna eficiencia. Recién después de muchos años se está haciendo la carretera Quino a San Francisco. Es decir, confluyen una serie de factores que hacen que esa zona, como otra zona del país, por ejemplo Puno, donde más del 70% también es una economía casi ilegal. Sí, pero en Puno no hay narcosenderistas. ¿Por qué? Por la zona, por el mismo tipo de zona. Pero en esta zona hay el narcotráfico. Entonces, primero, tenemos que tener control total de la zona. Tenemos que hacer todo lo que es ingeniería, infraestructura, tenemos que tener colegios, postas médicas, instalar comisarías con una estrategia de recuperar económica y socialmente, territorialmente, ir recuperando año a año parte de esa zona que está comprometida en el llamado BRAE. Todo esto lleva consigo la aplicación de una serie de medidas que generalmente el Estado o los gobiernos no han sabido aplicar.
Creemos que para la aplicación muy rápida debemos tener batallones de ingeniería, 2 o 3 batallones de ingeniería trabajando en carreteras, trabajando en puestas médicas, trabajando en esas cosas, trabajando en acción cívica. Tenemos que tener la adhesión de la población. No tenemos en este momento la adhesión de la población. ¿Por qué? Porque la población está con el narcotráfico. La población está con el narcotráfico. Entonces, ese es el problema. Entonces, tratar de atacar el problema solamente con la parte militar es un gran error. Buscar a 300 o 400 senderistas en ese territorio que le estoy diciendo es buscar una aguja en un pajar. Entonces, para la parte militar, necesitamos nosotros acciones más puntuales de inteligencia. Ya estamos trabajando en centros de operaciones conjuntas de inteligencia. Si se ha podido eliminar al narcoterrorista, por ejemplo, Tigre, ha sido por inteligencia de este tipo. ¿Narcoterrorista Tigre? Se llama Tigre en el Guayaga. Ah, Guayaga. No, pero fue un trabajo de inteligencia entre la Fuerza Armada y la policía. Igual al camarada Vicente que proveía armas o municiones a todos estos. En Guayaga la policía está encontrando hace tiempo, le falta, hasta ahora no ubican a Artemio. Pero... Es el terreno totalmente diferente al que se tiene en el BRAE. Pero es un tema que va avanzando y queremos instalar otro nodo de inteligencia conjunta en el BRAE. Ah, ¿todavía no está instalado? No, ya está instalado uno que funciona, necesitamos otro más. Pero un ya nodo de inteligencia. Se le llama así, es un nudo de comunicaciones con otro tipo de inteligencia que tenemos en otras zonas, que no lo puedo decir por cuestiones de seguridad. Se necesita también, para la parte militar, se necesita más tecnología para identificar exactamente dónde están y puntualmente. En este momento sí tenemos ya una... ¿Qué cosa de satélite? Tenemos que tener inteligencia de comunicaciones más puntuales. Hay sistemas que podemos ubicar exactamente dónde están estas personas y podemos aplicar reacciones más rápidas una vez que ¿No lo tienen todavía? O sea, la reacción rápida, dada la... ¿Y eso cuándo lo van a tener? Pensamos tenerlo este año. Estamos perfeccionando estas cosas, estamos trabajando muy integradamente entre la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército. Le pongo un ejemplo, por ejemplo, en el río Apurímac, que ahora hemos inaugurado la estación naval de la Marina, ahí en este año, la Marina ha destruido 180 pozas o 100 laboratorios de cocaína. La Marina. ¿La Marina en dónde? De guerra, en el BRAE, en la zona del río Apurímac. Pero eso me parece extraordinario. Por eso le digo. Pero eso, ¿Por qué? Porque se le ha equipado a la Marina con 2 Overcraft, puede hacer todo su patrullaje a lo largo del río Apurímac. Estamos descubriendo pozas de maceración, se supone, pero nosotros sí creemos que podemos participar en la interdicción, no en perseguir el delito ni analizar quién es un narcotraficante, pero sí debemos intervenir en la interdicción, es una opinión personal, interdicción aérea, interdicción marítima, lacustre, fluvial, interdicción terrestre. Es decir, si pasa por el río N un cargamento de pasta básica, lo pueden intervenir. Tenemos que detenerlos. Entonces eso requiere la presencia de un fiscal, eso requiere la presencia de la policía, y por eso hemos dicho que debemos tener el control, tenemos ya el control territorial de toda la zona del BRAE. Le pongo el ejemplo. Nosotros en el BRAE no podíamos controlar las pistas, las carreteras. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, teníamos asignado un general y 30 policías, ese general no tenía ninguna acción sobre las carreteras, porque Dipolcar, la dirección de policía de carretera, dependía de Lima. Ahora con el presidente Humala se ha unificado todo eso, el general va a trabajar en forma conjunta. General de la policía. De la policía. Va a trabajar en forma conjunta y coordinada con nosotros, y ya tenemos el control de carreteras, porque no podíamos controlar los insumos, porque no podíamos controlar de ninguna manera las carreteras. Es un ejemplo. No podíamos controlar nada de drogas de la policía, Dirandro, Dirinqui, nada, porque no dependía. Que ahora la Dirandro va a depender... del policía, del policía de alto nivel, que va a estar coordinado con el comando del BRAE, y las decisiones se van a tomar de manera conjunta. Entonces podemos controlar las carreteras, ya se están controlando. Ya ahorita acabamos de encontrar 30 toneladas de cal. Uh-huh. Se están controlando, se están en este momento inventariando todos los grifos.
los grifos que son legales, los grifos que son ilegales. Se han puesto ya, Oxinermin, y seguramente acá va a estar, ya le ha puesto GPS a todos los camiones que van al BRAE. Entonces tenemos que comenzar por los insumos químicos, o sea, aparte de las otras cosas que le hablo de la parte económica social, tenemos que controlar la entrada de insumos químicos. No es posible que después de 5 o 7 años no podamos controlar los insumos químicos. Y los insumos químicos no deben controlarse en el BRAE, deben controlarse desde que salen de Lima. Desde el puerto, porque tenemos 2 carreteras o 3 suficientes para controlar. Para eso pues había un software, un sistema de control que fue aprobado por ley que hasta ahora no funciona. Nosotros pensamos que van a estar ya listos, la decisión política de hacerlo, ya están listos, ya el Ministerio de Interior dice estamos comenzando a hacerlo, ya estamos comenzando a hacer interdicción en las carreteras. Ya se están decomisando insumos químicos. Bueno, no se hacían. Entonces le digo, la tala ilegal es parte también del tema. El terrorismo protege a la tala ilegal. El terrorismo le da cobertura al narcotráfico. El terrorismo le da cobertura a una serie de cosas. Pero no es el problema fundamental. Entonces, esa es quizás la nueva forma que queremos abordar en forma muy rápida. Evidentemente estoy mencionando esto. Pero es el cambio fundamental que queremos tener. Tenemos que ir a una pausa, si me permite, y regresamos. Sumérgete en lo increíble. Busca y navega por el Internet con el nuevo Samsung Smart TV. He sacado a mis 3 hijos adelante sola haciendo manicura a domicilio. Ha sido duro, sobre todo porque sufro de osteoartritis. Su médico le recomendó Panadol, que es efectivo para dolores tan fuertes como los de la osteoartritis. Y si funciona para mí, imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol, verdaderamente efectivo. Ahorra en tus llamadas de larga distancia desde teléfonos fijos y habla hasta 120 minutos por solo 7 soles a todos estos países y a todo el Perú por solo 3 soles con 90 céntimos. Americatel. A ver, ¿qué les parece este premio para nuestra nueva cuenta de ahorros? No seas misio, pues. ¿De qué marca? ¿Ah? ¿Tú crees que la gente es tonta? ¿Sí o no, Michibus? ¿Ya ves? Todos regalan carros, qué tontería. Hasta los supermercados regalan carros. Sí. Tacaño no debe ser. Ok. ¿Y esto? ¿Una casa? ¿En qué distrito? A ver. Tendría que ser una zona exclusiva. Tiene que tener piscina para mantener el glamour y el cachoe familiar. ¿Para qué quieres piscina? Tú no sabes nadar, compadre. Te quieres bañar. Los expertos en deseos lo confirman. Si ahorras en la cuenta premio del BCP, puedes ganarte 1 millón de soles. Nueva cuenta premio BCP. Bienvenido el éxito. Seguimos conversando con el ministro de Defensa, Daniel Mora. Específicamente, por ejemplo, el tema de los insumos químicos. Señala usted que el oficial de la policía ahora va a estar en coordinación o de alguna manera va a depender de un comando central que va a haber en el BRAE, un comando militar obviamente de la Fuerza Armada. Pero son policías los que van a estar ahí en la carretera, y ellos dejan pasar el narcotráfico, sí, hay mucha corrupción ahí. El tema fundamental es que no hay Estado ahí. Es el tema fundamental. No, pero eso es una expresión muy general. No, pero es que si uno va al BRAE y va en helicóptero por toda la zona, verá que lo único que existe son bases militares y algunos poblados que no tienen nada, ni comisaría, ni jueces. Estoy preguntando por las carreteras. Entonces, en las carreteras, lo que vamos a hacer es el control de insumos a través de las garitas móviles que debe instalar o las garitas de control que debe instalar el Ministerio del Interior, los patrullajes que se van a hacer de requisitorias y todo lo demás que debe hacer en una carretera, entre patrullas conjuntas, entre la policía, el ejército y ojalá se integre también Ministerio Público para hacer todas estas cosas. Entonces, vamos a ver los resultados. Se están dando ya algunos resultados, esperemos que
que permanezca, que sea sostenible. ¿Cómo hacer para prevenir la corrupción? Porque al principio quizás... Nadie puede prevenir la corrupción. La corrupción se da en nuestro país y lo que tratamos es de evitar, de disminuir el tema de corrupción. ¿Cómo lo podemos evitar? Es difícil, nosotros tenemos que creer en la policía nuestra, las reformas que está haciendo el ministro del Interior, tenemos que creer en nuestra gente. No puede, que hace. Entonces, con ese sistema de otra manera tendríamos que, según su opinión, pues tendríamos que poner a quiénes. No sé, inventar sistemas que permitan, no sé, pues sea una alta rotación, sea inspecciones sorpresa, que verifiquen en el BRAE sistemas para controlar si están coimeando o no, no lo sé. En el BRAE en este momento se releva a la gente cada 2 o 3 meses. No sé cómo se está dando en la policía. La gente que trabaja en el BRAE cada 2 o 3 meses, en el caso de la Marina cada 2 meses, en el caso del Ejército cada 4 o 6 meses. O sea, ese relevo ya se da. Bueno, y no hemos tenido, ha disminuido grandemente cualquier otro problema. Estamos implementando una serie de problemas también tecnológicos en la zona poco a poco. Entonces, este es un tema de esta naturaleza. Tenemos que creer en las cosas, si no, no haríamos nada nunca. Si vamos a desconfiar que la policía no puede hacer nada porque hay casos de corrupción. Entonces, ¿a quién vamos a poner? ¿A usted? ¿O vamos a poner a los, no sé a quién? Si está la policía, si están los militares, si está una patrulla, si van acompañados de fiscales y si van acompañados de uno de la SUNAC, no sabemos en qué creer. Bueno, si sería ya un desastre pues el país. Ya usted me está diciendo, si hay 4 instituciones distintas en una garita de control, eso es una manera de controlar mejor. Pero aparte, tendrán un poco más de pudor algunos para algo que se pongan de acuerdo entre todos. Y en parte de tecnológica, con los GPS, por ejemplo, a los camiones cisternas, ¿a dónde van? Donde deja su seguimiento, por ejemplo, por satélite, que queremos implementar acá el sistema satelital, que me he olvidado, ¿no? Para ver a dónde van los camiones que llevan combustible. El CIPAN, no, el CIPAN no, pero sí podemos tener, lo que queremos poner por lo menos es una estación satelital que vale 4 millones a 3 y 4 millones de dólares, que no solamente va a servir a defensa del interior, sino que va a servir a todos los sectores, y que podemos controlar el movimiento determinado desde que sale de la aduana para aquellos camiones autorizados para llevar determinados insumos, como el... Bueno, a eso los puede poner usted GPS, con eso ya... Sí, si comenzamos nosotros a seguirlo por donde no necesita el satélite. Entonces el tema está de que vamos caminando a una política que queremos hospitales móviles, queremos llegar a las zonas más apartadas que no pueden instalarse hospitales, queremos hacer hospitales móviles de la Fuerza Armada. O sea que, digamos, todos los sectores sociales y económicos serían, digamos, provistos por la propia Fuerza Armada. No. Nosotros, son una medida de emergencia, ampliar más rápidamente, evitar tanto los problemas de construcción de carreteras rápidamente, los temas de acción cívica rápidamente, los temas de hospitales móviles que podemos hacer con el Ministerio de Salud, los temas de vivienda no podemos hacer. Tenemos que crear las condiciones para que vaya la inversión. De acuerdo, pero y si no creamos las condiciones, hay gente que quiere sembrar, ya nos han ido a buscar, que hay zonas para sembrar palma aceitera, por ejemplo. Hay empresarios que quieren invertir en 30.000 hectáreas, nos han llegado, pero que requieren condiciones de seguridad para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a recuperar nosotros económicamente y socialmente la zona? Solamente con trabajo. Queremos crear institutos tecnológicos en algunas zonas del BRAE, para que el muchacho... Pero dígame una cosa, se requiere, usted lo ha señalado, una acción integral de desarrollo social, económico, etcétera. ¿Todo eso va a estar, digamos, bajo el mando del comando militar? No, porque está el gran coordinador, el que se ha nombrado en este momento, que es el alto comisionado, que es el señor Rojas, que va a tener categoría de ministro, que va a controlar la ejecución de los programas que se van a establecer, tanto de transporte, de vivienda, de salud, de educación, y va a tener el rango de ministro. Eso significa que va a poder conversar con sus pares sobre las acciones que se están realizando. Y la parte militar también avanza. Por eso no, pero ¿cuál es su relación con el jefe militar, digamos, vamos a coordinar estrechamente lo que hacen los batallones de ingeniería. Dos cabezas, la civil y la militar. No, dos cabezas, no. El comisionado tiene su labor para la cuestión de carreteras que hace el Ministerio de Transporte. Nosotros vamos a estar más al interior con nuestro batallón de ingeniería,
con nuestra Batallón de Acción Cívica para lograr la adhesión de la población. Debe ser un asunto coordinado como se pensó inicialmente, de que trabajara toda la parte económica social en forma coordinada, ahora, pero, que nunca comenzó a hacer nada. Por ejemplo, en relación específicamente al tema de la pasta básica de cocaína, los cocales, etcétera, ¿en el BRAE va a haber erradicación? En el BRAE hasta ahora no ha habido erradicación. Sí, pero ¿va a haber ahora con la nueva política? Yo creo que sí. Nosotros creemos que debe haber erradicación. Si uno se desplaza por helicóptero, verá las zonas que se están llenando de cocales. Son cultivos ilegales definitivamente. Creemos que debe haber erradicación, pero también debe haber sustitución de cultivos. Entonces, creo que eso debe marchar las dos cosas paralelamente. Debemos impedir totalmente la erradicación, porque fíjese, si no teníamos el control de carretera, entran colonos a sembrar coca. No podíamos ni siquiera impedir, ilegalmente no podemos impedir que se instalen colonos. Ahora, además de la sierra migran estacionalmente para la cosecha de la coca. Ahí sería muy bueno que todo el cinturón andino, digamos, que rodea al BRAE, aplicar intensivamente el programa Sierra Productiva para que ahí la gente, los jóvenes, en lugar de tener que emigrar, ya puedan ellos mismos autoproducir. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues, pero usted eso sabe de qué zona se da el tema este, desde los 600 metros hasta los 1800. La coca. Creemos que la parte de la sierra que corresponde al BRAE debe ser las primeras zonas que deben salir de este territorio, de esta zona que está comportada con el BRAE. Es más fácil, inclusive es más fácil lograr la adhesión de ellos, que están más pegadas a su tierra que, por ejemplo, de las partes bajas. Entonces, todo eso se está analizando de una manera un poco más científica y creo que se va a tener resultados muy pronto. Bueno, si usted corta los insumos químicos y corta el flujo de mano de obra para la cosecha, no militarmente, sino haciendo que la gente se quede en sus chacras, en sus comunidades trabajando, porque han pasado a otro nivel de producción mucho más integrado al mercado. Nadie va a querer pasarse al otro. Entonces eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sí. Y eso se puede hacer muy rápidamente con las tecnologías de sierra productiva. Bueno, hay el tema del lavado de activos, que es una cosa fundamental en la lucha contra el narcotráfico. Y de ahí clave es la unidad de inteligencia financiera. Totalmente. Pero esta necesitaría, digamos, fortalecerse, tener más poder, capaz de levantar quizás Estamos de acuerdo. Secreto. Y más independencia, quizás más autónoma. Pero no se ha planteado hasta ahora nada al respecto. También está el tema del lavado de activos, no corresponde al sector defensa, pero es un tema que es importante dentro de la estrategia. Evidentemente hay muchos sectores que concurren en esto. Y, por ejemplo, yo le cuento la cuestión de la tala ilegal. ¿Usted cree que son los pequeños campesinos, pobres, que van a cortar? No, son empresas. Seguramente, son empresas las que hacen. Si usted va por helicóptero y ve todo el terreno, y va a ver que esas carreteras que hacen de kilómetros para la tala ilegal. ¿Y qué van a hacer para controlar? ¿También van a controlar la tala ilegal? Por supuesto, he hablado de la tala ilegal, he hablado del narcotráfico, he hablado de todas esas cosas, con la policía, evidentemente. ¿Cuál es la meta? Que, digamos, terminar con estas columnas antes del 2016. Nosotros... ¿O el 2014? El 2016 pensamos que debemos haber dejado liberada la zona. Esa es nuestra meta. Esa es la meta. Cada año queremos recuperar parte del territorio, ¿no?, a la actividad normal, con sus comisarías instaladas, con sus servicios instalados. Ese es el gran reto. Paralelamente, como usted bien dijo, tienen que, digamos, reducir o eliminar estas columnas, porque estas van a contraatacar y no se va a poder desarrollar una labor económica en seguridad. Evidentemente, y por eso queremos reforzar la inteligencia, queremos ser más inteligentes, ¿no?, y puntualmente ir cazándolos rápidamente, sin arriesgar mucho la vida de nuestras tropas, ¿no? Creo que no podemos estar con un elefante tratando de buscar una pulga. Entonces tenemos que emplear la mayor tecnología para ubicar estos narcoterroristas, darle caza. Le vamos a dar caza. Muy bien, pues. Ministro, muchas gracias por su participación en la Hora N. Fue Daniel Mora, ministro de Defensa. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el señor Juan Ortiz, que es gerente de fiscalización de hidrocarburos de Ocinermin, que ya está aplicando efectivamente este sistema de GPS
a los camiones que transportan, en fin, combustible al BRAE, y esto se podría extender a otras regiones y a otros productos, a los vehículos que transportan en general otros insumos químicos. Vamos a ver qué cosa nos puede decir. Regresamos.